Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos y nuevamente tenerlos aquí en este espacio. Mi nombre es Eric. Una disculpa por no haber subido en los meses posteriores algún podcast. Principalmente para mí la importancia de este contenido es mediante la información, la concientización y también, como lo he referido, tú sacas tus propias conclusiones en los que se determina o el tema en el cual se va a abordar. Así que principalmente también invitarte a que me sigas en las páginas como en Spotify me puedes encontrar como Eric Romero Cuca, también en Facebook mi nombre secundario Eduard Ramos, y también en la página oficial de Psicología para el Desarrollo de Habilidades e Intervención Humana, en las cuales estoy a tus servicios, y también llevar a cabo un diálogo y una charla e incluso debatir ciertos puntos en los cuales se ven o puedes llegar a notar mediante la cuestión de toda esta parte que tiene que ver con el desarrollo y la psicología como tal. Principalmente en algunos momentos conllevó este aspecto que he trabajado y lo he abordado desde un aspecto en la psicoterapia. Principalmente me ha llamado mucho la atención mediante las redes sociales, la contextualización social tanto indirecta como directa, que tiene que ver con la ruptura de pareja. Principalmente es una situación totalmente caótica para algunos, para otros no lo es tanto como tal, y mediante ello es una parte no fácil de digerir. También principalmente el aspecto de la manera en cómo recapitular la información o mediante el aprendizaje, mediante la experiencia que se llevó a cabo en la ruptura. Ante esto me gustaría principalmente retomar un aspecto que refiere Viktor Frankl, el pionero de la logoterapia. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Es increíble lo que hace referencia mediante el contexto que conlleva el autor como tal. Mediante la parte del duelo conocemos unas fases, ya está la de Kubler-Ross, como también hay diferentes contenidos teóricos mediante ello. En los que a mí me gustaría principalmente abordar es la cuestión de un autor que menciona este contenido que se va a llevar a cabo mediante el duelo principalmente, es la cuestión de la negación, la rabia, la tristeza, la impotencia, el vacío y la aceptación. Principalmente desde mi punto de vista, cada uno es un contexto totalmente subjetivo. Yo opino y pienso que se da de diferente manera mediante la estructura ya mencionada, y me gustaría iniciar con la cuestión de la negación, que en algunos momentos también desde un concepto, si lo vemos de la parte de un mecanismo de defensa, ante esta característica como tal, nuestra parte de los pensamientos y nuestro cuerpo también hay una alteración en la cuestión tanto de la emocionalidad, y ante estas características que es muy impactante el hecho ocurrido de la ruptura ante la relación, de la manera en la cual haya surgido, en la manera en la que no se haya retomado ciertos acuerdos, ya sea de manera positiva o de manera negativa, la cuestión ante la negación tiene un peso totalmente fundamental, ya que no es una tarea muy fácil llevar a esta contextualización, y mediante ello debemos darnos cuenta mediante la superación de la fase inicial. Como referimos en este aspecto también de la codependencia y de la parte de la independencia como tal, como seres humanos, somos seres sociales, en lo cual es importante esta mediante contextos que se llegan a distorsionar mediante, yo lo veo más en nuestros
modelos y también la manera de los apegos y la crianza. Así que retomando la codependencia como tal. También esta parte, retomando el aspecto de la emocionalidad, viene lo que es la tristeza, la angustia, el enojo, la ira, entre otras como tal. Mediante ello se refiere también que la parte de la aceptación es un contenido que después de haber sucedido cierto aspecto como tal, lo vas a tener que aceptar tarde o temprano. Veamos cómo surgió, de qué manera surgió. Todo individuo es diferente, cada uno lo vive de diferente percepción e interpretación a su propia realidad. Sin embargo, la intensidad emocional es una parte fundamental mediante el duelo. También lo que lleva a esta parte es que hay un cambio entre nosotros mismos ante la situación que nos lleva a afrontar cierta situación como tal, que también queremos olvidar, queremos extinguir de una u otra manera, en la cual estas situaciones pueden llegar a ser tanto viables como no tanto y pueden alterar mediante situaciones totalmente, como hablábamos, emocionales, psicológicas y mediante esta situación que hemos abordado principalmente. El duelo mediante la ruptura de la pareja es una parte de un duelo. También mediante ello, desde mi punto de vista, es un proceso totalmente doloroso y también que llega a costar demasiado mediante la aceptación, en el cual, mediante la experiencia que puedo compartir yo de alguna ruptura que tuve en algún momento, fue un proceso muy difícil de digerir, una cuestión que también mediante las medidas que no se llevó a cabo mediante un diálogo o la confianza entre ambos individuos y la manera en la cual determiné yo llevar a ciertas acciones para que se llevara la ruptura como tal, lleva toda esta cuestión también de la culpa, de las situaciones no concluidas, de los debería, entre otras situaciones que sí llega a haber un factor, pero principalmente este factor de la aceptación es retomar y conllevar la verbalización mediante alguien de confianza como tal. Principalmente voy a abordar esos aspectos en lo cual tiene que ver mediante las características de la manera de afrontar la ruptura mediante el noviazgo. Aquí cada uno, y lo principal que yo hago referir, asistan a un proceso psicoterapéutico, en este caso terapia de pareja, o alguna otra corriente la cual mediante las necesidades que tienen en ese momento para retomar este tema como tal. Esta situación también llega a retomar ciertos aspectos claves para gestionar la ruptura. Me gustaría empezar con alguno de ellos, en los cuales tiene que ver con la generalización de los recursos. Mediante ello hay un miedo, que es normal. También la situación mediante el retomar las fechas que se tenían planteadas como pareja, mediante los cumpleaños, las navidades, las vacaciones, entre otros contenido que se hacía junto a la otra persona. Y también es normal estar triste ante estas situaciones como tal. Es una cuestión cuando ya esta tristeza sobrepasa mediante y se convierte en una faceta como sintomática, el estar triste y también ante ello mediante la depresión como tal y cuestiones de falta de placer, falta de satisfacción en lo que ocasionalmente me causaba una satisfacción, como la anedonia, y principalmente también retomando aspectos en los que tienen que ver con nuestros hábitos, ya sea la alimentación, puede que coma de más, de menos, en el dormir no sea de una manera totalmente equilibrada y mediante la
parte de darle vueltas al mismo punto y sin tener una resolución a ello. Estas características que les hago mencionar vienen de esta cuestión de los recuerdos que se tiene de la pareja. Hay algunos que mediante ello borran todo el contenido que se llevó con la pareja, tanto mediante el uso digital como un objeto físico. Algunos lo llevan a almacenar mediante todo este proceso, mediante las parejas que hayan tenido. Y ahí es cuando también tendríamos que checar qué es lo que sucede y no nos permitimos cerrar aquel ciclo con aquella persona mediante este tipo de material. También la otra es no aceptar los consejos de todo el mundo. Si no queremos aceptar algún consejo, alguna retroalimentación, tenemos todo el derecho, lo cual también esto nos va a permitir obtener áreas de oportunidad. Las funciones subjetivas, que no todos vivimos de la misma manera, ya que algunos te hacen referencia, todo va a salir bien, esto va a pasar, esto sucedió de cierta manera, haz esto, entre otras cuestiones. Mediante esto, la última palabra la tienes tú. Tú eres el experto mediante la experiencia vivida y tú eres el único que retoma este aspecto hacia uno mismo. Estar tiempo a solas también es una cuestión de ordenar tanto los pensamientos que vamos retomando, ya sean irracionales o racionales, ante la ruptura como tal. Un punto de partida aquí es que cuando ya llega a ser una situación problemática hacia nosotros mismos es no salir de cualquier espacio que nos cause esa situación de estar pensando en aquello que pude haber hecho. Así que principalmente lo importante aquí desde esta partida es retomar actividades en las cuales ya está retomando, no dejar de salir con compañeros, con amigos. También si tú quieres un momento contigo a solas, es este espacio para ti y solo tuyo. El interactuar con tus emociones, el conectar y que te permitan fluir todo aquello y qué te está diciendo desde el aspecto corporal. También llega a haber aspectos totalmente que tienen que ver con cuando se llega a una ruptura, retomar una relación de inmediato. Yo desde este punto de vista puedo referir que no estoy muy de acuerdo, ya que este proceso del duelo no lo digieres de manera adecuada. Así que es importante esta cuestión como tal. Ser sincero contigo mismo principalmente. Escoger las personas que te aporten un diálogo totalmente recíproco, no relaciones tóxicas en las cuales en ese momento requieres una escucha o la retroalimentación de otra persona y por ende, mediante ello llega toda esta cuestión de juicios, etiquetas, empieza a haber toda una murmuración hacia la persona en la cual se llevó a cabo la ruptura. Entonces la importancia de las relaciones sanas mediante esta situación es muy importante, ya que con ello nos va a llevar a todo un aprendizaje mediante esta conexión con lo sucedido. También si tienes oportunidad de conectarte con algún amigo, con alguna amiga en la cual retroalimenten en ciertas actividades, es un buen proceso para llevar a cabo y no dejar de hacerlo principalmente. Sabemos que es un proceso, sabemos que es parte del duelo, no es fácil, por ende también salir a distraer o también el quedarte en tu espacio, estás en todo tu derecho. Exponerse también en situaciones puede resultar difíciles, ya que si en verdad no estás en una situación adecuada y por ello quieres salir, también desde esta manera contigo mismo, en verdad, ¿qué estoy haciendo con ello o hacia dónde va dirigido? Y girar la pregunta mediante ¿qué estaría haciendo mi ex? O entre otras cuestiones, mejor preguntarnos
¿Qué necesito hacer ahora para estar mejor?